Y pues tenía todos los enfoques que a mí me gustaban, tanto de historia, literatura, como de inglés y de cultura como tal. ¿Y cómo fue la decisión con sus papás? En mi casa siempre fue estudia lo que quieras, no lo que tú creas que a nosotros nos va a gustar que estudies. ¿Cuántos idiomas aprenden? Español como tal, inglés y una lengua aparte. A veces nos pasa cuando tenemos 17, 16 años y estamos en esa elección, son distintas situaciones las que nos pueden llevar a decidirnos. A mí me gustaría irme por el lado de la literatura. A mí me llama mucho la atención la traducción literaria. Ya yo estoy iniciando con mi enfoque duro en lingüística. Hola a todos, saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Así me decidí. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo se decidieron por estudiar lenguas modernas. Y para esto tengo 3 invitadas. Se trata de Natalia Gallardo, ella es egresada, actualmente se encuentra preparándose para irse a Baton Rouge porque obtuvo un full assistantship en la Universidad de Luisiana para trabajar y para estudiar también la maestría en Hispanic Studies. Me acompaña también la estudiante Angie Saumet y está con nosotros Olga Hoyos, docente del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. ¿Cómo eran ustedes en el colegio para poder imaginarnos cómo llegan a estudiar estas carreras? ¿Ustedes eran las que les gustaba el inglés, el español? ¿Cómo eran las aptitudes de ustedes en ese momento? Me gustaba muchísimo el inglés, me enfocaba muchísimo en esa parte, también en sociales, en historia, en español, sobre todo porque nos daban bastante de literatura. Entonces yo primero me fui como por esa parte, era como principalmente en esos enfoques académicos. Ya luego pues ya venía matemática, física, química, pero yo tenía enfocado que yo me quería desarrollar en esa parte de la humanidad, de las ciencias sociales. Y pues en Barranquilla mis papás estudiaron aquí en la norte, entonces pues yo dije, ay no, yo quiero estudiar algo acá. Y justamente para mi suerte, un año anterior empezó la carrera de lenguas modernas y cultura. Y pues tenía todos los enfoques que a mí me gustaban, tanto de historia, literatura, como de inglés y de cultura como tal. Cuando yo estaba pequeña en la casa, mi hermana escuchaba mucha música en inglés, veía películas en inglés, veía series, etc. Y cuando tuve que decidirme a qué carrera escoger, también recuerdo haber estado en una feria pop en el Instituto de Idiomas de Santa Marta. Al colegio... ¿Tú eres de Santa Marta? Sí. Okay. Al colegio del que yo me gradué lo invitaron a la feria pop y vi que iban a abrir lenguas modernas y cultura al año siguiente de que yo me graduara. Y me interesó mucho el enfoque que tenía la carrera, como dice Natalia. O no solo el enfoque, sino que era una carrera que tenía muchas posibilidades porque no es una licenciatura. Es algo que permite dar clases, permite traducir, permite trabajar en la parte editorial, cultural, eso. ¿Y cómo fue la decisión con sus papás? O sea, ¿les contaron, les gustó la idea, las apoyaron? ¿Cómo fue esa parte? En mi casa siempre fue estudia lo que quieras, no lo que tú creas que a nosotros nos va a gustar que estudies. Fue como escoge lo que tú quieras, como te sientas cómoda, lo que tú sepas que por más que en el campo laboral sea difícil, tú le vas a poner todo el 100, que tú te sientas segura de eso, que te sientas feliz con lo que tú quieras. Y yo pues me lancé de una. ¿Qué hace una persona que estudia lenguas modernas? ¿Cuáles son esos campos de acción que ya Angie empezaba a decirnos? Hay muchísimos campos en donde uno se puede desarrollar y uno pues primero los ve nada más como en papel, como qué es lo que se puede hacer, pero ya estando en la carrera, pues la parte primero pues de licenciatura, de uno como docente de español, de lengua extranjera, español como lengua extranjera, o inglés, o alemán, francés, portugués. Ya luego pues entra lo de la parte editorial, que yo no lo había visto antes. Cuando yo empecé a ver el pensum de la carrera fue que yo vi como que, me di cuenta de que existe esa carrera, de que existe ese enfoque que uno como que, claro, cómo se hacen los libros, cómo se hacen las partes, toda esta redacción. Y la carrera pues tiene un enfoque bastante de eso. También la parte pues de proyectos culturales, dimos bastantes clases con la profe Heidi, fue espectacular ir a visitar varias partes, la Fábrica de la Cultura. Entonces como todas estas partes, y la parte investigativa, claro que sí, esa digamos que fue la parte donde más me desarrollé yo, en la parte investigativa, que es rara, no es muy común, pero es muy bonita y muy interesante, porque uno lo puede dirigir a lo que uno quiera, tanto cultura como literatura, como docencia, en sí la esencia de la investigación. Ok, ¿y qué estás investigando?
Yo aquí en la universidad primero hice un diplomado en investigación de aula con el CEDU. Fui monitora del CEDU también, de excelencia docente. Y ahí pues estaban los laboratorios pedagógicos de innovación y creación y yo asistí a varias profesoras, una de música, otra de psicología, otra profe de ciencias sociales. Y eran distintos enfoques que ellas les daban a los estudiantes, el desarrollo. Entonces pues uno en eso las asistía, les hacía los análisis de toda la recolección de los datos para ver cómo estaban los estudiantes, qué se podía poner. También hice el semillero de investigación aquí de la universidad. Ahí yo hice mi propia investigación con el profesor Johan, que él fue mi tutor. Fue sobre la Study Abroad, la enseñanza y la adquisición del vocabulario coloquial o formal o informal de Barranquilla, enseñándose a los estudiantes que venían de Global Peer, porque también trabajé con un Global Peer, entonces pues con ellos hice una investigación, cómo ellos estaban adquiriendo este vocabulario, si salían, si no salían, estando aquí en la universidad, como los más coloquiales que uno conoce aquí de Barranquilla. Okay. Y cómo ellos se desarrollaban. Estos son estudiantes internacionales para quienes están escuchando el podcast. Correcto. Entonces pues con ellos trabajé también en la recolección de los datos, en el análisis, que se aprende aquí en la universidad, pues en la socialización, ¿no? Cómo ellos aprenden el lenguaje, si se debería de meter, ingresar una carrera o una materia, una temática como tal que ellos también se sientan cómodos estando hablando afuera de la universidad, cuando pidan algo, que se enfrentan pues a este mundo, a Barranquilla como tal, con muchos dialectos, con muchas formas de decir las cosas y que ellos pues quedan como así, que se dice así distinto. Entonces como que ellos se sienten un poco más cómodos y pues ya al final obtuvimos que entre más vocabulario coloquial adquirían, más se sentían cómodos con eso. ¿Cuántos idiomas aprenden? ¿Cómo es esa parte? Porque lo primero que uno ve es lenguas modernas y luego viene la parte de cultura. Nosotros aprendemos español como tal, inglés y una lengua aparte. Yo escogí alemán. Yo escogí francés. Ok. Bueno, y en la parte de cultura, hablemos ya de ese otro enfoque que tiene la carrera. Bueno, como Natalia había mencionado, hay ciertas materias en el plan de estudios, en particular que se enfocan en la parte cultural. Por ejemplo, la profesora Heidi da una materia que se llama Desarrollo de Proyectos Culturales. En esta materia tenemos que crear un proyecto cultural desde cero y cumplir con todas las etapas, hasta lo que sería de pronto la parte de financiamiento, las aprobaciones que se necesita para llevar a cabo uno de estos proyectos, la necesidad de la que nace, etcétera. A veces nos pasa cuando tenemos 17, 16 años y estamos en esa elección, son distintas situaciones las que nos pueden llevar a decidirnos. Por un lado, pues el estar desde muy pronto enfocado, interesado particularmente, y ver cómo el contexto familiar también va generando cierta aproximación. Angie no era muy consciente de que tanto le podría gustar, no necesariamente la entrada por el idioma, pero encuentra una variedad de temas que le son más cercanos y la lleva a decidir. Un entorno familiar que no pone trabas, que está totalmente sostenedor, acogedor, que respalda y que brinda la posibilidad del desarrollo de los intereses de ella. Claro. Entonces son factores bastante favorables para ese proceso. ¿Y cómo fue ese encuentro con la universidad? Aparte de estudiar pues la carrera propia de la que uno elige, pero hay una cantidad de cosas en la universidad. Hablemos de esa experiencia también con la Universidad del Norte. Súper raro para mí porque en el colegio, mi colegio tenía un muy enfoque en ciencias, en matemática, en física, yo iba para el otro lado. Uh-huh. Entonces pues yo siempre me sentaba en la parte de adelante con el profesor pegada ahí como que para que me ayudara, porque la mayoría de las clases eran de matemática y cosas que me daban un poquito duro. Entonces pues ellos siempre me estaban ayudando y aquí en la universidad pues distinto el contexto. Entonces yo llegué con una libreta para cada clase, para cada materia, o todo organizadito. Y yo me sentaba también al inicio pues del semestre al frente del profesor. Ya luego yo pues me fui dando cuenta como que no, pues
ya me puedo sentar un poquito más atrás, tener una libretica o dos y ya organizarme mejor así. Pero sí, digamos que el ingreso siempre uno trata de ser lo mismo o una versión mejor de lo que tuvo en el colegio. Bueno, yo en el colegio participaba bastante en clases, en las actividades culturales, todo eso, pero cuando llegué a la universidad se me dificultó bastante no tener como el sistema de apoyo que tenía en el colegio. Yo demoré 11 años en el mismo colegio, 11 años con el mismo grupo de amigas. Entonces, yo soy una persona muy tímida. Aquí se me dificultó abrirme con las personas con las que inicié el semestre. Y después, 2 meses después de iniciar clases, empezó la pandemia. Y siento que, bueno, literalmente y emocionalmente me encerré. Yo creo que yo pude experimentar la universidad de la manera en la que me gusta o en la que me hubiese gustado desde un principio ahora que estoy en los últimos semestres. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo las prácticas administrativas en el Instituto de Idiomas, porque me he podido involucrar más en los procesos culturales, saber más o menos cómo funciona todo desde adentro y creo que he podido volver a ser o como volver a avivar esa parte de mí, la que se interesa por los proyectos culturales, por decirlo así. Y bueno, ¿cómo se ven ustedes a futuro? Porque, bueno, Natalia ya va a empezar su maestría fuera del país, además. ¿Cómo se sueñan? A futuro me gustaría desarrollarme no tanto como docente, sino como pueden ser dos, que yo digo 2 opciones luego de la maestría. Uno es lingüística forense, que aquí se habló bastante en la clase de modelos de investigación, una clase que nosotros damos con los estudiantes de psicología, y era espectacular, ese enfoque de lingüística forense es divina. O sino también patologías del lenguaje, que ya tiene que ver con la parte de un poco de hospital, de ir a una clínica, trabajar con adultos, trabajar con niños, en la parte de todo el habla, de cómo se modula. Y pues toda esa parte primero tengo que pasar por la lingüística como tal para luego impulsarme. Entonces pues ya yo estoy iniciando con mi enfoque duro en lingüística, pero sí me veo como en esas 2 partes. Ya el camino me dirá, porque yo cuando estaba en 7º semestre yo no me pensaba que yo me iba a ir este año, que me estaría yendo. Yo dije, no, bueno, yo me dejo guiar, a mí me gusta esto y pues yo me dejo guiar. Menos mal me encontré con muchos profesores que me ayudaron y me guiaron en el camino y donde ahora yo estoy. Entonces también yo digo, me gusta esto, pero también me voy a dejar guiar allá porque voy a conocer mucho más. Claro. Bueno, mi meta más cercana es el grado ahora en septiembre. Y después de eso, yo creo que a mí me gustaría irme por el lado de la literatura. A mí me llama mucho la atención la traducción literaria, cómo es el proceso de hacer llegar los libros, la literatura, a distintos grupos de personas dependiendo del lenguaje, del idioma que hablan. Creo que me gustaría hacer una maestría en eso. Ok, interesante. Fíjate, las diferencias individuales también cuentan en nuestro proceso de formación, ¿no? Ser de Barranquilla, ser de otra ciudad, no siempre los procesos de adaptación al ambiente universitario son fáciles. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también cuando elegimos dónde vamos a estudiar. Las universidades cuentan casi siempre con grupos de apoyo para quienes vienen de fuera, pero no siempre las cosas se dan y ustedes contaron con una pandemia que no esperaba ninguno. Eso complejiza. Sin embargo, cada una va encontrando los espacios, va el proceso de desarrollo, la madurez que se va teniendo y evidentemente se encuentra que hay una carrera que va llenando sus expectativas. Así que en esas diferencias que se van dando, cada uno encuentra una forma de sentirse a gusto en lo que están haciendo. Muchísimas gracias por haber venido y habernos contado su historia. Muchas Gracias por brindarnos el espacio.